Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo cariñosamente en este día miércoles 28 de junio, ya estamos en los últimos días del mes, ya con eso ya la mitad del año se acaba, pasamos a la segunda mitad, churra, se ha pasado volando, pero así pasan los días, sobre todo cuando uno tiene más edad, se pasan mucho más rápido, uno quisiera que las cosas fueran más lentas. Tomás tuvo que reiniciar el computador porque estaba con unos problemas, pero ya se conecta. Y mientras yo aprovecho de saludar a la gente para que después cuando se conecte Tomás empecemos al tiro con el fuego cruzado. Saludo a Alejandro Mardones, Carmen Müller, Jaime Chakov, Juan Rubio Tala, Juan Padilla, Alejandra Labarca, Antonio Arce, Gloria Carvajal, Patricia Villalobos, Adriana Magri Olivares, Stil, Aldo Montero, Patricia Álvarez Labora, María Jacqueline, Aldo Montero, aprovecho de darle todos mis agradecimientos por el aporte que hizo antes inclusive que empezara el programa, muchas gracias. Bernardo Undurraga, Consuelo Ibáñez, Alberto Andrade Nilund, Luis Bastías, Carlos Soto Dotman, mi querido amigo Rodolfo Pérez, ¿cómo estás, querido amigo? Adriana Álvarez, Osvaldo Ormazábal, Raúl Cornejo, Raquel Ojeda, María Angélica, Ana Luisa Morgues Astete, Chubaca, Daniel Yáñez, Claudio, Hernán Herrera, Alejandra Burto, El Pelícano 4, Margarita Arévalo, Elena Pender, Jardinera López, Victoria Parada, Mauricio Pascualeto, María Alicia Matus Moraga, Antonieta Tepper, ¿cómo estás, Antonieta? Vincent Gordillo Ahumada, Perro Salvaje, ¿qué más está? Franco Milesi, Ramón Carvajal Parada, Fabiola Pizarro, Marcelo Murillo, Andrés Pulido, Ojitos Verdes, Oriana Melo y Claudio. Son las personas que nos han saludado. Marcelo Castillo se acaba de conectar y nos saludó. A todas las personas que nos han saludado, un gran abrazo, muchas gracias. Ana Raquel, ¿cómo estás, Ana? Y a los que se conecten ahora y nos vean en diferido, todo nuestro cariño, nuestros agradecimientos por la fidelidad que ustedes demuestran semana a semana con este programa, y no solamente con este programa, sino que en general con todos los programas de este canal, que ha crecido muchísimo gracias al cariño de ustedes y al reconocimiento de ustedes también. Se han conectado más, Mara Cárdenas, Gustavo Bar, YouTube User, Luis Peña, ¿cómo están? Estoy esperando a Tomás, yo creo que Tomás está con un pequeño problemita en el, ¿cómo se llama? En el computador. Le voy a mandar un mensajito. Ahí está. Ya le mandé un mensaje a Tomás. Yo creo que debe estar por conectarse. Bueno, tenemos hartos temas, queridos amigos. Ahí está Tomás, me estoy conectando, perdonen la demora. Perfecto. Bueno, tenemos harto que conversar, pero yo creo que vamos a enfocarnos en dos temas. Dos temas porque son realmente los temas que en este momento están como papa caliente. El primer tema es toda la corrupción en la que se está viendo envuelto este gobierno, que yo creo honestamente que después de todos los desaciertos en todos los ámbitos, educación, salud, relaciones exteriores, economía, minería, en todos los desatinos que ha tenido este gobierno, yo creo que este acto de corrupción me parece que ya raya en la grosería, y creo que esta es la lápida definitiva del gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque este gobierno llegó diciendo que eran moralmente superiores a todos nosotros, a todas las generaciones anteriores. Dentro de las generaciones anteriores estamos nosotros, aun cuando nosotros no somos políticos, no hemos estado en la política ni hemos estado administrando el país, pero esta gente se refería a todo el mundo, como que todos los antiguos eran corruptos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay gente corrupta y gente honesta en todas las décadas, y no pertenece a una, no son una dinastía especial.
la gente joven, que esté libre de la corrupción, y lo ha demostrado, evidentemente, todo lo que ha pasado con este gobierno. Hoy en día, hoy se ha sabido de que se abrió otra arista más en el Maule, todo lo que es la séptima región. Pareciera que también hay otra fundación que recibió dinero en forma irregular. Me da la impresión de que esto no tiene fin. Yo creo que se van a meter en todas las regiones y en todas las regiones va a haber algo. Creo que, honestamente, que este gobierno ha permeado todas las instituciones, ha permeado todas las municipalidades, todas las fundaciones, todos los organismos del Estado como los CEREMI, de salud, de educación, de vivienda. Están todos permeados, lamentablemente, y creo que esto no va a parar, queridos amigos. Creo que esto va a ser lo peor que nos puede haber pasado. Recuerden ustedes que esta gente, precisamente toda esta gente de la izquierda, tanto las generaciones como las antiguas, permítanme que tengo que mandarle por correo el link a Tomás porque no le resultó conectarse por WhatsApp. Espérense, no me demoro nada, no me demoro absolutamente nada. ¿Dónde está esta cosa? Correo nuevo, aquí está. Correo nuevo aquí, correo nuevo. Es para... Link. A ver, disculpen, pero a ver, vamos a ver si ya está. Pareciera que sí, lo voy a verificar. Sí, ahí estamos, se lo mando ahora. Ahí está enviado por correo. Ahí ya se conecta ya nuestro querido amigo Tomás Jocelyn Holt. Ya está. Disculpen, pero estoy contestándole a Tomás para que se conecte rápido. Estas son las vicisitudes que ocurren cuando uno está en vivo. En vivo pasan estas cosas. Cuando uno lo graba anteriormente, estas cosas uno las edita. Pero bueno, ahí ya se va a conectar nuestro amigo Tomás. Por lo tanto, como les decía, yo creo que esta gente ha permeado todos los organismos del Estado. Yo creo que esto no va a parar. Yo creo que esta cosa... eso no significa que yo crea que la gente que está metida en estas cosas vaya a pagar. Eso es otra cosa. Yo creo que van a seguir saliendo cosas en la medida, ¿no es cierto?, que la justicia no le eche tierra encima. Muchas gracias, Salvador, por el aporte. Muchas gracias. En la medida que la justicia no le tire tierra encima, pero yo creo que van a seguir destapándose aristas en esto. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Ya. Te pido disculpas porque típica tontera tranquilo. de este computador. Tomás, estas cosas, como les decía a nuestros amigos, son cosas que pasan cuando uno hace programas en vivo. Cuando uno los graba antes, estas cosas las edita. No, y además yo no improviso y normalmente yo estoy listo antes, pero en esta oportunidad yo estaba en una reunión con un amigo mío que te mando muchos saludos, Julio Castañer, que vino para acá para ver 2 temas y se fue hace unos pocos minutos atrás. Y como se fue hace pocos minutos atrás, recién me senté y ahí me di cuenta que esto estaba trabado y tuve que llegar y volver a toda la fruncia. Por así decirlo. Oye, Tomás, yo sé que tú querías hablar de un tema, sobre todo el tema de la derecha. Lo vamos a hablar. ¿Sabes por qué? Porque inevitablemente, el tema que tú sabes que yo quiero hablar primero, inevitablemente ese tema nos va a llevar para allá. Nos va a llevar para allá. ¿Por qué? Claro. Porque aparece como muy sospechoso y muy curioso que con todo este escándalo de plata que es inconmensurable y que recién se están empezando a destapar y ya van miles de millones de pesos, es increíble que el señor Chaguán y el señor Macaya estén en el más absoluto mutismo. Silencio sepulcral. Es muy raro. Pero primero quiero referirme al tema precisamente de toda esta corrupción que se destapa, ¿no es cierto?, con esta gente que primero dijo que ellos venían con una superioridad moral mucho más grande que las generaciones anteriores. O sea, todos nosotros, según ellos, éramos corruptos, éramos tránsfugas,
y éramos transaqueros. Y resulta que estos gallos salieron peores que los peores transaqueros que ha tenido Chile. La corrupción es espantosa. Mira, ahora se descubrió que había otra fundación que recibió plata irregulares en el Maule. ¿Ah? O sea, ya no es solamente en Antofagasta y en los lagos, ahora en el Maule. Yo te aseguro que si sigue... Copiapó, el Maule, el Biobío. Una locura. En los lagos, en el Biobío, en los lagos. Te puedo dar la lista, sí. Oye, o sea, se han abierto discusiones en Antofagasta, como te digo, en Copiapó, en La Serena también se han abierto discusiones. Y te voy a explicar por qué creo que está ocurriendo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa, Andrés? Mira, déjame tratar de contextualizar este tema. Revolución Democrática es un grupo que nació básicamente en la Católica, ¿no? Y de la FEUC, de Giorgio Jackson y de Miguel Crispi, básicamente. Y es un grupo que yo conozco bien. Los conozco bien porque en algún momento ellos me invitaron a mí, junto con Álvaro Elizalde, para que tú sepas, a un seminario que hicieron en el Campus Comendador, hace varios años atrás, en la gestión anterior a la de Giorgio Jackson, en donde ellos estaban haciendo todo el trabajo inicial. Y a mí me sorprendió el grupo, porque los encontré fríos como un pescado. Me llamaron la atención. Los encontré ambiciosos, los encontré al mismo tiempo un grupo humano que al final no me iba a entender jamás con ellos. Fíjate que yo le tuve mejor opinión a Noel Titelman, que vino después, que es un tipo actualmente que es más piola y es bastante más prudente, por así decirlo. Pero Giorgio Jackson dirigió un grupo actualmente que en la práctica fueron unos linces. Y ese grupo actualmente es el mismo grupo que no solamente ellos después van al partido, sino que además se fueron a meter a la Municipalidad de Providencia y la desfalcaron, la reventaron a esa municipalidad. La Josefa Errázuri, antes de haber sido dirigente vecinal y haber construido todo lo que fue su perfil para llegar y ser alcaldesa de Providencia, era la contadora de CEPAL. Así que era una mujer eventualmente muy metida en toda esa grilla de personas eventualmente que polula CEPAL. Y yo los conozco ya hace muchos años porque es una generación de personas que originalmente tenía mucho que ver con Valdés, con Gabriel Valdés, pero después posteriormente se fue prostituyendo con Lagos. Lagos hoy día es dueño de todo ese circuito, por así decirlo. Y es un circuito que yo tengo mala opinión de ellos, muy mala opinión de ellos en general. Y si tú me preguntas a mí, este grupo eventualmente venía con todas las taras políticas de los grupos que quedaron acomplejados por la transición. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que hoy día se nota mucho en ellos, de lo cual demuestran esta frialdad política? Que ellos tuvieron mucha ambición política, pero una ambición política estaba muy marcada por los complejos de la transición. Y en segundo término, yo creo que a ellos los marcó mucho, porque se nota mucho en toda la Revolución Democrática, todas, de completa. Ellos estaban muy marcados por una generación en la democracia cristiana que estaba marcada por los subsecretarios de Frei Montalva. Yo tengo muy mala opinión de los subsecretarios de Frei Montalva. Tengo buena opinión de los ministros de Frei Montalva, de ese gobierno. Había gente realmente muy notable, por así decirlo. ¿Ah? Estaba Alejandro Silva Acuñal, Máximo Pacheco, había gente realmente muy valiosa. Sí. Pero los subsecretarios son personas todas que, salvo uno, que fue Ítalo Zunino, que después se volvió un empresario forestal importante en Los Ángeles eventualmente y que adquirió mucho prestigio, pero todos los demás, en realidad, algunos se hicieron muy ricos, pero se hicieron ricos sobre la base de contratos con el Banco del Estado. Entonces, heredaron las peores prácticas de los radicales con el Banco del Estado actualmente, que se hicieron muy rápidamente muy ricos, y todos ellos eventualmente, en el fondo, se volvieron muy cínicos. Y yo con varios de ellos discuto hasta el día de hoy, no tengo buena opinión de algunos de ellos. Yo te diría que es lo que me distanció, a pesar de que yo soy formado en parte por Genaro Regada, pero me distanció mucho de Genaro y su entorno. Genaro está muy marcado por esa generación de subsecretarios. Si cuando yo veo a todas estas personas un poco heredar prácticas, fíjate que en Valparaíso, Revolución Democrática tiene grupos en Viña del Mar ligados a la municipalidad donde está un hijo de Raúl Troncoso, en donde están también ligados a un nieto de Carlos Figueroa. Son toda gente ligadas a la democracia cristiana, efectivamente, en su momento, y que estaban ligados a ellos. Y ellos nunca se
quisieron meter la DC, sino que al contrario, estuvieron en algún momento coqueteando con el deseo de llegar y meterse al Partido Socialista, pero nunca se metieron al Partido Socialista. Porque además empezaron a llegar y reclutar gente que venía del viejo Mapu. Y empezaban a reclutar gente, fíjate que el senador Latorre, que tú tienes acá, es hijo de personas de Mapu. Y viene del hogar de Cristo, viene de toda esa tradición de los jesuitas, eventualmente muy de ese, y muy de ese entorno de buenos para la plata, por así decirlo. Buenos para la plata y buenos para el negocio. Que tú comprenderás que no es la formación que recibí yo. Porque a mí me agarró Valdés. Valdés tenía una lógica distinta. No era Andrés Saldívar. No era eventualmente el freísmo clásico, eventualmente. No era Sigdo Coppers, para darte nombre de personas que estaban ligados a su circuito. No era Sigdo Coppers. No era el Moro Atria, el papá de la Manena, que es la embajadora actual de Chile en Alemania y que es la pareja del ministro de Justicia actualmente, que es Luis Cordero. No era esa gente, ¿ya? Entonces era todo el Mapu eventualmente que les gustaba mucho la cosa, ¿ya? Les gustaba la plata. Si la verdad es que eran buenos para los negocios eventualmente. Y aquí tú tenías este líder político que venía de ingeniería, que tampoco era un gran alumno, había entrado a la Universidad Católica como becado de deportivo. Sí, yo tampoco es un ingeniero que tú digas que es un tipo que entienda mucho de economía o que maneje muchos números. Cada vez que ha entrado en esos temas no destaca mucho en esas materias actualmente, no le hace muy bien. Lo ha intentado en 2 o 3 oportunidades, pero no lo hace bien, ¿ya? No se nota muy ducho. Este era un tipo eventualmente que pastoreó eventualmente todo ese grupo junto con el Mapu y la gente que venía con el deseo de hacer algo distinto a lo que fue la FEUC de la generación mía. Esa es la verdad. Ellos marcaron una ruptura y un contraste, el now, con lo que era la generación mía, que no tenía nada que ver eventualmente con ese juego, por así decirlo. Nada que ver, ¿ya? O sea, arman este grupo eventualmente muy ambicioso. Y ese grupo, como te digo, revienta la municipalidad de Providencia, al punto que algunos de ellos tuvieron que irse fuera de Chile, porque además los iban a perseguir por estafa, en las investigaciones de la municipalidad de Providencia. Hay uno en particular que se fue, y Rosenbach, ¿no? Y después, posteriormente, este gallo es el que asume, porque era siempre distinta la relación que tuvo con Boric. Boric pertenecía mucho más a una izquierda incluso demócrata cristiana, gente más chascona, más una cultura diferente. Además, su papá había sido dirigente gremial sindical de NAP. Entonces tú comprenderás que venía de otra tradición profesional, por así decirlo. No, el grupo Jackson es un grupo, y de Crispy, y de todo ese grupito, es un grupo que yo conozco bien, y que de alguna manera tenían cierto, y eran muy proclives a cometer los errores que han cometido, por así decirlo. Bueno, yo te voy a decir, cuando yo reuní firmas exitosamente para llegar a inscribir la candidatura el 2013, ahí esta gente se acercó a mí. Se acercó a mí porque ellos estaban, si tú recuerdas bien, reuniendo firmas para Giorgio Jackson en el paseo, en el Parque Forestal, con la misma notaria mía, con la Gloria Charán. ¿Eh? Entonces se acercaron a mí para ver el modelo que estábamos usando nosotros para llegar y justamente recolectar firmas, por así decirlo. Y ahí vi a 3 o 4 personas, incluso me invitan a un acto en la Católica para el aniversario para un acto que querían hacer con el Cardenal Silva, respecto al Cardenal Silva, y me invitan, y ahí se sienta en la mesa principal, pero en el fondo para interrogarme sobre el proceso de recolección de firmas, como 4 personas, y que me interrogan, yo no voy a ver nunca esa conversa. Esto fue en la Casa Central. Y ahí es donde yo descubrí que estos gallos son fríos como un pescado. Si tú recuerdas, ellos entraron en masa al Ministerio de Educación, bajo el gobierno Bachelet. Y entraron en masa y adentro, y realmente enredaron todo. Porque para qué estamos con cuentos, eventualmente, estos gallos realmente de educación no saben nada. Y los gallos realmente, después posteriormente, apacharon mucho con Mario Weisblut, eventualmente en Educación 2020 en la Chile, pero la verdad las cosas es que eso fue un proceso y un proyecto fracasado. Lo único que se dedicaron a hacer era terminar con la gratuidad, tratar de alguna manera de llegar y cambiar los sistemas de selección. O sea, reventaron la educación pública, la reventaron, ¿no? Y paralelamente, eventualmente se convirtió en un grupo de poder donde arman este partido político. Y si tú lo ves hoy día, los que están saliendo a la palestra, tú quedas helado. Porque aparte que yo te he dicho que Juan Ignacio Latorre es hijo de gente del Mapu, la Catalina Pérez fue puesta como presidenta de Revolución Democrática por nada menos que Juan Ignacio Latorre,
y por Giorgio Jackson, en contraposición a la Javiera Parada, actualmente, que no querían meterla. Incluso hoy día yo posteé un recorte que me manda un amigo mío respecto de cómo Juan Ignacio Latorre decía que Javiera Parada no producía confianza en la Revolución Democrática. No, si la Revolución Democrática es una estructura de poder manejada por Jackson y por su grupo más duro, por decirlo. Y la Catalina Pérez, para que tú sepas, había sido militante comunista anteriormente. Y venía del norte, de la Universidad del Norte, y había sido militante comunista. Entonces, había una vertiente adentro de la Revolución Democrática que era gente del PC. Y concretamente personas que no tenían ni la formación, ni este ethos, por así decirlo. O sea, los gallos tenían mucha ambición, pero no tenían buena formación. Y eran muy rascas, tremendamente rascas, por así decirlo. Y en el fondo me daban encima del cinturón y dejaban la crema a donde quisieran estar. Bueno, y ahí es donde entran a este gabinete, y no solamente entran al gabinete, sino que Jackson, junto con la Camila Vallejo y el grupo de la Chile con la cual ellos funcionaron, armaron el gobierno con el colegio médico, el comienzo de este gobierno. Y tú veías, no solo con Ixia Siche, sino que básicamente como el colegio médico se desplegó en el gabinete con 5 o 6 ministros, como nunca había existido hace muchos años actualmente en el país. Y eso terminó mal porque Ixia Siche salió. Va. Y ahí es donde salieron las declaraciones de Giorgio Jackson, que en el fondo ellos tenían una superioridad moral, que ellos tenían una ambición para llegar y distinguirse de la generación de la transición. Y la verdad, las cosas que esa declaración es la que le cobran hasta el día de hoy. Pero si tú ves este desastre que tienen, realmente es inconcebible, porque el desastre se les gatilla actualmente producto de lo que ocurre con una fundación en Antofagasta. ¿Ya? Una fundación que recibe un contrato actualmente para un campamento, para unos campamentos actualmente en Antofagasta por 500 millones de pesos. Y ahí salta porque el Ceremi eventualmente era el jefe de gabinete de Catalina Pérez. Y resulta que el presidente de la fundación es la pareja de Catalina Pérez. Y esa cosa después empieza a llegar y a abrirse una caja Pandora. Primero respecto al contrato, porque la fundación se había constituido recién el año pasado, en febrero. Y además cambiaron el objeto de la fundación. La cambiaron para llegar y justamente poder ejecutar obras después de que habían firmado contratos de ejecución de obras. ¿Ya? Después, ni siquiera antes. Cuando firman el contrato no tenían titularidad para poder hacerlo. Además, es una fundación que se constituye en la comuna de Ñuñoa, que la acaban de allanar efectivamente en la casa de una persona que está muy ligada a ello. Y después empiezas a descubrir que estas personas eventualmente no solamente administraban, porque este tipo que era Ceremi de Vivienda en Antofagasta, eventualmente entregó a distintas fundaciones. Entonces empiezan a saltar otras fundaciones, eventualmente empiezan a advertirse. Y después se descubre que esta Fundación Democracia Viva tiene contratos en otras partes del país. Y después se descubre que el pololo de Catalina Pérez eventualmente aparece como asesor de candidatos de Revolución Democrática en otras partes del país. Ese pololo eventualmente, Daniel Andrade, es expresidente de la FECH. Expresidente de la FECH. Entonces empieza a descubrir que aquí Nicolás Grau, ¿cómo se llama? Diego Vela, que es otro que aparece en otra fundación, porque además es jefe de gabinete actual del ministro Giorgio Jackson. Y ese sujeto aparece en una de las fundaciones y lo han sacado. Aparece en una de las fundaciones como el director ejecutivo de una de las fundaciones que empieza a producir gente en todas partes. Es más, hay una de estas fundaciones que se dedica a llegar y a hacer gestiones por Democracia Viva. Entonces te empiezas a encontrar que son fundaciones laterales que actúan como en gestión de la otra, que es una cosa rarísima. Y empiezan a colocar gente, o colocan gente eventualmente en distintas responsabilidades. Entonces administran gente. Claro. Y ahí descubre no solamente el pololo de la Catalina Pérez y al jefe de gabinete Catalina Pérez, sino que descubre que la jefa de comunicaciones de esta fundación hoy día se dedica a OnlyFans. Lo mismo que la polola de Giorgio Jackson eventualmente, y lo mismo que el cuñado de Giorgio Jackson que lo descubrieron en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces empieza a descubrir que esta gente manejan prostíbulos, además. Tú dirás que qué importa actualmente, porque es legítimo lo que pueden hacer. Sí, claro, pero tú comprenderás que efectivamente es bien raro esa cosa actualmente, que estas personas que tienen tanto testimonio, tanta experiencia, tanta validación para estos contratos tan grandes, a lo que se dedican eventualmente a hacer una especie de odalisca eventualmente para llegar a cambio de plata, por así decirlo. Te fijas, es un prostíbulo, ¿ya?
Entonces tú dices, ¿de dónde sale esta gente? Entonces empiezas a descubrir que después cuando mandan periodistas al campamento en Antofagasta, se da cuenta que las personas no han visto a nadie, a ninguna de estas personas nunca, que incluso solamente entregaron un estanque de agua y efectivamente en un determinado momento y nada más. Después de tú descubres el valor por el cual se asignan las plata. Actualmente. Ese contrato es por 500 millones de pesos actualmente, cuando eso es lo que vale un plano regulador completo de una ciudad completa, pero no uno de los componentes de un plano regulador y solamente destinado a un campamento. Esa cosa no tiene pies ni cabeza, o sea, había un sobreprecio. Entonces empiezas a descubrir que en primer lugar se está usando estas fundaciones como sobresueldo de personas que están ejerciendo labores adentro de ministerios. Carlos Montes reconoce que hay por lo menos 6 personas que efectivamente ejercen labores en la fundación y en el ministerio. Exactamente. En todos lados. Así que, si tú recuerdas el caso Mob Gate se destapa justamente por sobresueldo. Pero no es sobresueldo. Hay sobresueldo, hay sobreprecios, hay negociaciones incompatibles, hay al mismo tiempo contratos falsos o servicios que no se prestan. Hay servicios que no se prestan, eventualmente te vas a empezar a meter eventualmente que hay al mismo tiempo tercerizaciones que son raras, por así decirlo. Por eso la casa Ñuñoa, por eso la persona que no da la cara, y por eso finalmente la PDI termina allanando la casa de la diputada Catalina Pérez. O sea, la primera reacción, ¿cuál es? Es que el presidente de la Revolución Democrática se para al lado de Catalina Pérez y la defiende. Y Catalina Pérez llega y se desentiende de su jefe de gabinete y se desentiende de su pololo. Sí. Y en menos de días tú tienes a Juan Ignacio Latorre que se desdice eso y pide la expulsión del pololo y del ex jefe de gabinete. Y después trata de amedrentar al ministro de Vivienda diciéndole, oye, a ti te avisó la subsecretaria. Y resulta que no le había avisado y la subsecretaria reconoce que no le avisó. Entonces finalmente Juan Ignacio Latorre termina ayudando a perder su propia subsecretaria, que tú comprenderás, lo único que está dedicada a la subsecretaria no es dedicada a vivienda, sino que a llegar y justamente blindar a la Fundación Amiga en el norte. Y ahí empieza a surgir información por todos lados de que estamos en presencia de varios contratos de distintas fundaciones que llegan a montos, 2 valores te voy a dar, llegan a montos de transferencia de $500 millones. En 15 meses, de más de 3.000 fundaciones. En 15 meses, 3.000 fundaciones por $500 millones. Y según datos de la Fiscalía, se llega a saber que los fondos no rendidos de esos 500 millones, de esos 500 millones de dólares, de esas 3.000 fundaciones, podrían estimar de que cerca de $63 millones no están rendidos. No están rendidos. Y entonces empieza a surgir discusiones como las que te digo, con fundaciones que no tienen nada que ver con Democracia Viva y que se ofenden. Hay un yerno de la Marta Lago que se ofende de que él dice que sus fundaciones funcionan. Si no es el tema. Si es lo mismo que pasó cuando yo estaba de diputado bajo el gobierno de Frey y aparece Claudio Bunster, Teitelboim, con unas cátedras presidenciales que se le discutieron y después con Bachelet, que se hizo amigo de Bachelet. Y entonces todo el mundo le discutió el contrato con un centro de investigación científica en Valdivia. Es la misma cosa. Sí. Claudio Bunz y todo el mundo en la comunidad efectivamente científica reconocía que el grupo que estaba en Valdivia era un buen equipo humano de científicos, pero el contrato no tenía pies ni cabeza y era un abuso actualmente burocrático de todo punto de vista actualmente, y hubo que decírselo. ¿Sabes qué más? Estas cosas no se sostienen. Pero aquí ocurrió lo mismo. Entonces tú le dices esto al yerno de la Marta Lago y dice, no, ¿cómo me van a discutir a mí? Por supuesto que se te va a discutir a ti. Y no solamente se va a discutir a ti, se va a discutir todas las fundaciones que han estado abiertas. Todas las transferencias están discutidas hoy día. Y te voy a explicar por qué están discutidas, Andrés. Porque no hay nada más subsidiario que estas transferencias a fundaciones. O sea, para una izquierda que ha rechazado la subsidiariedad, claro, y para una izquierda que ha dicho que no le gusta el principio, no le gusta el Estado subsidiario, no hay nada más subsidiario que establecer, ¿te fijas o no? Porque estás externalizando toda la labor del Estado, ¿te fijas, no? La externalizas sin control, y la externalizas de un modo que de alguna manera demuestra que está siendo administrado por lo peor. O sea, tú tienes a 90.000 funcionarios públicos contratados formalmente
Tienes al mismo tiempo 500 millones de dólares para estas 3.000 fundaciones fuleras, por así decirlo, o que son controvertibles. No todas se van a caer, pero muchas se van a caer y muchas van a demostrar ser un problema. Y después te van a llegar y justamente llegar y decir, ¿sabes qué más? Eventualmente nos estamos encontrando con estas personas que están a dos lados del mesón, que ejercen labores en una parte u otra. Y esa cosa es un desastre. Además de las pensiones vitalicias a la gente de la primera línea. Las pensiones vitalicias de la gente de la primera línea, que de alguna manera, efectivamente, son 8 grupos, son 400 casos, por así decirlo. Suma a toda esa gente y ahí tenés el ejército que hace el voto duro de este gobierno. Y tú comprenderás que esa cosa se te desmorona políticamente, no solamente se te convierte en un escándalo penal, no solamente te genera allanamiento, no solamente te genera un problema de ese, se te convierte en un problema político de gobierno, por así decirlo. Claro. Entonces, detrás de este conflicto, aparte de lo grosero que es, ¿ya?, tú tienes el hecho eventualmente que tienes un conflicto político dentro de la coalición de gobierno. Entonces, la Revolución Democrática trató de convertir esto en un tema para salvarse. Y se encuentra con que los socialistas no se lo permiten. Entonces, la primera manifestación es lo que intenta Juan Ignacio Latorre con su subsecretaria y Carlos Montt. Le va mal, porque él creyó que Carlos Montt se iba a asustar, iba a sentir que el gobierno lo iba a destituir. Y ahí salta todos los parlamentarios socialistas. Salta Fidel Espinosa, salta eventualmente de Rementería y dicen, ¿sabes qué más? Nosotros vamos a defender a Carlos Montt. ¿Te fijas o no? Vamos a defender. Y esto se convierte en un conflicto dentro del gabinete respecto de grupos que se quieren un poco empujar unos a otros. Entonces, la pelea interna, en vez de aplacarse, se aumenta. Y claro, toda la información que estamos recibiendo, Andrés, toda la información que te estoy comentando, está entregada por ellos. Esto no es información que se obtiene desde fuera, ¿ya? Esto es información que te están entregando desde adentro del gobierno. Te están entregando desde adentro del gobierno. Ellos mismos te están poniendo la gina al traste porque se quieren llegar y en el fondo purgar. Se quieren purgar unos a otros, por así decirlo. Eso es lo que es. Entonces, lo que yo te quiero explicar, que ayer hasta Pepe Áutico dijo, de esta no sale Boric. Y tiene toda la razón que no va a salir de esta, porque la verdad las cosas que es tóxico. Ese es el comentario que yo te iba a decir. Yo creo que de esta no va a salir. No sale, porque la verdad las cosas que es tóxico, porque en realidad no hay forma de que tú pongas a un gobierno de acuerdo en cómo esto, a menos que alguien asuma la responsabilidad política y se quede callan-pin bombín y la sufra. Pero la verdad de las cosas es que hasta ahora esa persona es diputada, expresidenta de un partido, y la verdad de las cosas es que la red es muy grande, ¿te fijas o no? Porque son todos tipos que si no tuvieran estos contratos no son nada. No son nada. Si ninguna de estas personas tiene prestigio, nada, no tienen nada. Esa es la verdad. Son personas que salen ahí porque son operadores políticos eventualmente, y además eso es lo que indigna, porque los tipos están girando a cuenta de funciones de políticas sociales, y esto es un campamento delicados eventualmente, y llegan y mandan lo peor, mandan unos tipos. ¿Tú viste el Ceremi de vivienda, el señor con el moñito, eventualmente? Es una vergüenza ese tipo. Y ese tipo además está siendo polemizado adentro del gobierno regional, porque esta información que tú has de saber viene del gobierno regional. El gobierno regional denuncia al Ceremi, a la subsecretaria. Si no tiene bien ni cabeza esta cosa, ¿te fijas o no? Entonces, no tiene bien ni cabeza. Entonces, esta cosa revienta desde adentro. Si yo te quiero decir efectivamente de que este gobierno, yo lo vengo diciendo hace rato, eventualmente, desde el 7 de mayo debió haber cambiado su gabinete y no lo cambia. Tú has tenido desde el 7 de mayo 3 subsecretarios que han salido. Has tenido subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Cristian Larraín, que lo sacaron. Has tenido eventualmente a un subsecretario de Salud, eventualmente, el señor Arauz, eventualmente, que lo sacan eventualmente por el manejo del sincicial. Y ahora tiene a la subsecretaria de Vivienda que termina defenestrada por un conflicto político de proporciones mayores, porque además, esto lo supo el 2 de mayo. Lo supo antes de la elección de consejeros, que fue el 7 de mayo. Y no dice nada al ministro hasta un mes y medio, 2 meses después. Eso es un punto central acá, ¿te fijas o no? Entonces, tú tienes que la subsecretaria está dedicada a proteger a esta gente más que llegar a hacer su pega. Entonces, esa cosa termina llegando y dejando todo este grupo que todo el mundo los quiere linchar. Al final se convierte en el chivo expiatorio de un problema más grave, porque esto es un problema grave,
pero al final la válvula de escape va a ser, ¿ya?, cobrar esto a un par de personas, por así decirlo. Sí, pues, obvio. Cobrarse. Entonces ahí se defiende el pololo y llega y dice, ¿sabes qué más? Todos los contratos están, nombra 4 abogados, fíjate que yo he tenido exposición en tribunales varias veces, pero yo nunca he ido con 4 abogados a ninguna parte. Y fíjate que yo estudié Derecho, pero no me vas a ver a mí con 4 abogados en ninguna parte. Me vas a encontrar con muy buenos abogados, son compañeros míos que están viendo algunos de estos programas y que me salvan en situaciones cuando yo estoy expuesto judicialmente. Pero no vas a ver a todos mis compañeros llegar ahí con metralleta en mano. No hacen esa lista. ¿Ya? Entonces no hacen esa lista. Pero aquí 4 abogados, que no los conoce nadie, además, te voy a decir, porque yo vi la lista de los abogados. Pero además, los tipos dicen, ya, los contratos están en regla y te dan el argumento formal. Y en el argumento formal probablemente tienen razón. A mí me sorprendió ayer el allanamiento a la casa, al departamento de Catalina Pérez. ¿Y por qué me sorprendió? Porque ya antes se había hecho esto con Carol Cariola. Con la chica Oliva, la Carolina Oliva. La Carolina Oliva. Y también se había hecho esto con Andrés Velasco. Y yo te voy a decir con toda sinceridad, las veces que la fiscalía decretaba estos allanamientos, yo te voy a decir mi opinión, a mí no me gustan, porque son show, son maneras de amedrentar, son una manera para llegar y dar la imagen pública que están haciendo algo cuando en realidad llegan tarde, por así decirlo. Además, tienen el cuidado que como se trataba de un allanamiento a un departamento de una diputada, la verdad la cosa es que no la pueden detener, así que por lo tanto ellos dicen que la están allanando a ella para encontrar al otro. Que tú comprenderás, es medio ridículo, porque no es difícil encontrar al pololo. Te voy a decir, efectivamente, tú comprenderás, si quisiera ir a encontrarlo, no va a costar nada, ¿te fijas, no? En tercer término, querían incautar computadores, y eso yo sí creo que es necesario hacer, porque probablemente se van a encontrar con mucha mugre allá adentro. Eso no tengo ninguna duda que se van a encontrar. Sí, seguro. Porque en general, Andrés, en general, estos contratos desde fuera tienen lógica. Así que por ende los abogados se van a defender en lo formal. ¿Te fijas, no? Pero cuando te empiezas a dar cuenta cuándo fue constituida la fundación, cuándo cambiaron el objeto de la fundación, el domicilio de la fundación, por qué la municipalidad de Ñuñoa, cuando te empiezas a dar cuenta de las personas que están involucradas, cómo gestionan a la gente, entran y salen, el hecho de que el presidente de la fundación era a la vez, cuando se firman estos contratos, era a la vez un asesor en defensa. O sea, estaba firmando contratos siendo asesor en defensa. Eso no lo puede hacer. Ese es el problema que le pasó a Patricio Vallespín ahora en Los Lagos, que le hacen ver eventualmente que una de las fundaciones que él preside eventualmente recibe una asignación del gobierno regional. Y él se defiende diciendo que por estatuto la fundación le pertenece, la preside el gobernador. Y yo debo decirte que eso es discutible, no corresponde, porque es obvio que una fundación que quiere plata de un gobierno regional le va a ir a decir al intendente o al jefe del gobierno, oiga, sea usted el presidente. No corresponde que lo sea, aunque sea por estatuto, ¿te fijas o no? Entonces, cuando Patricio Vallespín dice que se defiende diciendo que por estatuto esta fundación tenía esa condición, estaba mal hecha. Porque la idea es establecer una barrera, ¿te fijas o no? La idea es establecer una competencia leal para llegar y aspirar a eventualmente estos contratos. Tú no puedes hacerlo por asignaciones directas. Son mucha plata para asignaciones directas. Y menos con personas que no tienen experiencia previa actualmente. Entonces, la verdad, la cosa es que la defensa de Patricio Vallespín es mala, ¿te fijas? Entonces, por eso no concuasa, por así decirlo, lo que te quiero decir. Entonces, yo lo que te quiero decir es que este caso eventualmente va a continuar. Y tiene razón Carlos Montes cuando dice esto está recién partiendo. Porque se te va a abrir una discusión que te va a obligar a darte cuenta que esta cosa es muy abusiva. Estos gallos han construido una red política sobre todo este enjambre. Han hecho una red política. Sí. Y ese es el poder político que tiene hoy día Giorgio Jackson. Y tú comprenderás que él es responsable de esto. Si él no se puede llegar y lavar las manos diciendo, como dice hoy día en la segunda, que él no ha visto a la Catalina Pérez hace días. Eso no corresponde, señor. Él es el responsable político de esto. Todas estas relaciones se están haciendo por él.
Si él no hubiera estado aquí, no existe Catalina Pérez. Y si Catalina Pérez no está el señor Daniel Andrade, y no está el señor Seremi de Vivienda, y no está todo el resto del elenco. Eso es una trenza. Y esa trenza tiene origen, funciona, y es lo único que hace Giorgio Jackson. Si Giorgio Jackson no hace nada más que esta trenza. Díganme qué más hace este baguán. Díganme este ideólogo qué es lo que hace. Díganme algo que haga. No ha hecho nada, pero nada. Entonces llega y se producen los temporales el viernes, se produce esta crisis con motivo de la crecida de los ríos. Y aparece Gabriel Boric, vuelve a la Antártida con Camila Vallejo, se sube arriba de una camioneta y Camila Vallejo no haya nada mejor, no haya nada mejor que hacer un punto de prensa recién llegada a la Antártida, a hablar del tema de estas fundaciones. ¿Con quién? Detrás de ella, Giorgio Jackson. Es un chiste, Tomás. Entonces yo decía, este es el ladrón detrás del juez, ¿te fijas? ¿No? Este es el ladrón detrás del juez. Entonces, eso es lo que yo quiero llegar y decirte, que la imagen completa de esta cosa no concuasa. Entonces, ahí tú tienes a todos estos personajes eventualmente que no saben cómo manejar un caso que se le ha ido empeorando, se convirtió en el cabal de Boric. Esto es el cabal de Boric. Sí. Esa es la verdad. Y esto va a generar... Con bastante más plata involucrada, eso sí. No, y es un problema, porque la verdad es que van a pagar justos por pecadores, porque hay contratos que son bien hechos. Si yo no estoy discutiendo lo contrario, pero no es legítimo que una fundación diga, no, nosotros no somos iguales a ellos. Es que eso lo veremos, pues señor. Aquí vamos a discutir todas. Aquí todos los contratos van a estar en discusión. Y no basta decir, no, yo soy distinto. No, señor, usted no es distinto. Aquí viene una ola de mucha desconfianza a estas transferencias. Y esa ola, esa caja de Pandora que han abierto eventualmente, va a costar cerrarla. Y va a costar cerrarla en los temas que sean. Porque además hay odios chicos, Andrea, hay odios chicos en cada lugar. Sí. Entonces, a mí me han estado mandando recortes de diarios regionales en donde dicen, nosotros tenemos otra fundación, tenemos otra, y está la cacería contra todas estas fundaciones, todas, no hay ninguna buena, y te quiero decir que las transferencias son importantes. Olvídate de los 500 millones de dólares, el monto de transferencias que hace el Estado a organizaciones, a terceros, son enormes. La ejecución directa del Estado es baja en relación a lo que es el presupuesto. Las transferencias son muy grandes. Y yo te quiero decir que yo fui diputado 8 años, Andrés. Y fui diputado por 2 periodos, y yo no fui cualquier diputado. Yo fui vicepresidente de la ADC y fui un diputado bastante influyente en el gobierno. Además, te quiero decir que yo era diputado de 2 comisiones importantes, que es la de Relaciones Exteriores, pero sobre todo la de Hacienda. La que me dio influencia política a mí era ser miembro de la Comisión de Hacienda, que no era poca cosa en la Cámara de Diputados en ese entonces, era bastante relevante eventualmente. Y la otra cosa es que no fui cualquier diputado. Y te quiero decir que en los 8 años que yo fui diputado, nunca, y repito, nunca tuve una acusación por transferencia de recursos. Nunca. Entonces tú comprenderás qué hace que esta cosa de la noche a la mañana, porque tampoco es mucho tiempo, yo fui diputado hasta el año 2002, ¿qué hace que de la noche a la mañana la política chilena no dependía de estas tonteras, y de la noche a la mañana esto te compromete a ministros, presidentes de partidos, parlamentarios, te compromete a gobiernos regionales, te genera una crisis de esta magnitud? ¿Qué hace que la política hoy día no se puede llegar y manejar sino que así? Esas cosas, además tiene a la Iracy Hasler con una clínica, lo mismo que la alcaldesa de Las Condes, entonces se compran, se venden, entonces el país queda con la sensación que esta cosa está podrida, ¿te fijas, no? Está absolutamente podrida. Ese es el problema. Y esa cosa es lo que tenemos. Ese es el problema. O sea, yo creo, Tomás, en este momento, que el país está sufriendo una crisis de credibilidad enorme. O sea, la gente no le cree a nadie. No, menos a la clase política. O sea, te digo, el gobierno está completamente desprestigiado. O sea, la gente ya ni siquiera lo cuestiona. O sea, para ellos el gobierno... Pero si no hay gobierno, es que cómprate esta cosa. Viene el temporal, viene la crecida de los ríos, entonces no sirve para nada.
Tú tienes a Boric que llega y confunde eventualmente Coltauco, creo que con Cancún, eventualmente. Dice que efectivamente el río Aconcagua llega y justamente afecta al Lincantén. Llega y justamente, o sea, el tipo no sabe lo que está hablando. Se sube arriba una camioneta y arenga. Sí. ¿Qué es eso? A gritos. No genera confianza. ¿Qué es eso? ¿Te fijas o no? Eso no es serio. Eso no solamente no es serio, sino que es una tomadura de pelo, por así decirlo, en un país que está con problemas, por así decirlo, y con mal manejo, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Se da rabia. Y después te dicen que estos temporales son oportunidades para unir al país. ¿Qué ocurrió para los incendios? No ocurrió eso. Hubo una tremenda discusión respecto al manejo eventualmente de los incendios, y no solamente los incendios. Anda a ver la reconstrucción de Valparaíso con los incendios que hubo en diciembre pasado. En diciembre, no de febrero en el sur. Toma los de Valparaíso, anda a ver la reconstrucción y te das cuenta que está medio morir contando eventualmente esa reconstrucción. Y eso es una comuna, una, o dos o tres, pero no es una zona completa eventualmente como lo que ocurrió ahora. Y la verdad de las cosas que te quiero decir que los gallos no funcionan. No funcionan. No, es tremendo el tema. Yo creo que le va a costar este gobierno pararse. Lo van a intentar, evidentemente, porque son carepalos, pero le va a costar pararse. Yo creo que honestamente que esto fue el certificado de función de este gobierno. Lo están haciendo mal en todas las áreas y más encima se destapa esto. Bueno, pero es que ahí entremos al segundo tema porque tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué no es el certificado? Esperamos un cachito, porque voy con mis empresas patrocinadoras. Ok. Primera empresa patrocinadora, la gran empresa compreoro.com. Querido amigo, si usted tiene unos ahorros hoy día y no se atreve a invertirlo en acciones, ¿no es cierto? O en depósito a plazo, porque el depósito a plazo está dando muy poca rentabilidad, la tasa de interés muy baja, o no se atreve a invertir en propiedad en Chile porque no sabe realmente qué va a pasar con la inestabilidad, la inseguridad, la inestabilidad que hay hoy día en Chile, tanto social como política. Invierta en metales preciosos, invierta en oro y en plata. Esto es espectacular. Los metales preciosos no se desvalorizan, se pueden vender en cualquier parte del mundo, en cualquier parte son valorados. Proteja sus ahorros. Es un consejo que yo se lo doy. Si usted quiere mantener sus inversiones en Chile, oro y plata. En este momento no vale la pena invertir ni en propiedad en Chile, ni en acciones, ni en bonos, esas cosas, instrumentos financieros por ningún motivo, con un país con la inestabilidad que en este momento está demostrando nuestro querido Chile. Esto, recuerden que son metales preciosos certificados por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tienen una pureza del 99,99%. Ustedes pueden comunicarse a compreoro.com ingresando a la página web, ¿ya? Y ahí tienen un chat que un ejecutivo se va a contactar con ustedes, o bien pueden mandar un correo a contacto@compreoro.com o llamar por teléfono al +562 24 37 23 79. Y la segunda empresa es doc.cl. Doc.cl es una empresa que provee una plataforma en Internet con inteligencia artificial que provee de formularios, documentos, contratos. Ustedes pueden hacer uso pagando un precio realmente ridículo. Si ustedes entran a la página se van a dar cuenta, los precios son absurdos, ¿eh? Absurdos. O sea, si ustedes de repente quieren hacer un contrato comercial con un abogado, el abogado les va a cobrar 40, 50 mil pesos mínimo, como mínimo, por un buen contrato, un contrato bien hecho. Aquí ustedes tienen contratos hechos por excelentes abogados y además la página está diseñada y mantenida por ingenieros informáticos. Por lo tanto, es una tremenda opción para la gente que quiere hacer un contrato, hacer un documento, hacer un poder. Le puede servir a los gerentes de empresa, a los dueños de empresa, a los jefes de área, a los subgerentes, incluso a usted, señora o señor que de repente quiere contratar una trabajadora de casa particular en su casa, ya sea puerta de afuera o puerta de adentro, usted ingresa y usted puede hacer el contrato. Y además, todos los contratos que se puedan, porque no, la ley no permite algunos contratos que se firmen digitalmente, sino que hay que ir en forma presencial a la notaría, pero la mayoría se puede firmar digitalmente. Ustedes pueden firmarlo digitalmente a un costo, pero que es para la risa, realmente se los digo. Una página que yo si la hubiera tenido, lo hubiera usado, si hubiera tenido en mis tiempos,
cuando yo administraba empresa, cuando era gerente, yo le hubiera sacado el máximo partido a esta página. Es maravillosa. doc.cl. Si quieren hacer preguntas sobre la página, también pueden contactarse al correo electrónico contacto@doc.cl. Así es, queridos amigos. Oye, dos empresas re prácticas, ¿eh? Por eso a mí me gusta hacer publicidad de estas empresas, porque las dos sirven mucho. Mucho, mucho. Querido Tomás, vamos al tema que tú querías tocar. Yo creo que, mira, te voy a decir, a mí, yo te tengo que agradecer que tú me hayas invitado el día sábado a un programa que fue súper entretenido. Sí. Estábamos tú, estaba Gonzalo Chuaki, que es como un hermano mío actualmente, estaba una invitada, Jimena es un amor. Jimena, ¿cuánto el apellido de ella? Navarro. Jimena Navarro, que además está preciosa, porque además ella está en Costa Rica y se veía muy bien eventualmente, y la verdad cosa que yo no la dejé hablar, efectivamente, y invitaste a ¿cómo se llama? A Iván Puduje y a mí, y con el cual yo debo llegar y decirte que yo tengo muy buena opinión de Iván, porque la verdad cosa que además hemos tenido ya 2 conversaciones al margen eventualmente que han sido súper buenas, y tenemos un diagnóstico más o menos compartido. Yo tengo buena opinión de la tribuna que él ejerce y yo diría el criterio público que eventualmente le está tratando de proyectar, así que no tengo mayores diferencias ahí. Pero evidentemente que entramos en cortocircuito por lo que voy a tratar de explicar. Lo que está pasando, y además, ¿qué es lo que pasa eventualmente? Yo creo que efectivamente estos programas, la audiencia que tienen son personas que están tribalizadas, porque obedecen a culturas políticas muy homogéneas, por así decirlo. Tú no tienes gente muy cruzada, por así decirlo. Así que, por ende, eventualmente las personas que ven estos programas ya tienen una idea preconcebida y esperan eventualmente ver, o sea, lo que no esperan es ver una diferencia de opinión tan marcada como la que de alguna manera yo siento que se expresó en esa oportunidad. Sí. Y la verdad, la cosa es que no se logra entender, o yo no logré explicar eventualmente, no estoy tratando de justificarme, yo no logré explicar, yo no creo que se explica bien eventualmente por qué motivo estoy tratando de hacer un contrapunto. Es más, te quiero decir que por qué he querido discutir este tema hoy día, no tanto para justificarme o por lo que se dio el sábado, y ya voy a entrar al detalle de ello, sino que porque ese debate fue reproducido en 3 programas distintos. El último de los cuales fue uno de Sebastián Cristi ayer, eventualmente, donde estaba la Vanessa Kaiser con Alexis López. Sí. Y la verdad la cosa es que en 2 otros también eventualmente fue comentado, por así decirlo. Y me escribían para decirle, están mencionándote en este momento respecto de la discusión que ustedes tuvieron. Bueno, yo quiero llegar y decirte que, ¿por qué motivo despertó Ronch? Y yo te voy a decir por qué. Porque yo siento que en este momento todo el mundo, en el mundo de la derecha y en la oposición, lo único que quiere es pegarle disparos al gobierno y tratar de profitar del desgaste del gobierno. Están convencidos que ese solo hecho va a producir un cambio de gobierno y va a producir un cambio de gobierno que los va a beneficiar. Entonces, en este debate el día sábado, tú te encontrabas con 3 opiniones que no podía haber ningún punto en común. Por un lado, tú tenías eventualmente Iván, que decía que da lo mismo el plebiscito de diciembre. Gane apruebo, gane rechazo, eventualmente tú vas a tener que dar lo mismo a la Constitución y tú vas a tener que eventualmente los republicanos tienen la mejor opción para ganar la municipal y para ganar la presidencial posterior. Y que además no conviene por ningún motivo, lo dijo en este momento, llegar y justamente poner en duda el cronograma presidencial. Porque Chile no es un país bananero, que este es un país que sus instituciones funcionan. Y yo quedaba helado con ese discurso porque lo encuentro cínico, ¿eh? Esa es la verdad. Y yo creo que le hice collera a eso. Después, obviamente, tú, y perdón que te cobre esto a ti, pero tú decías en buenas cuentas una cosa que también estoy de acuerdo a medias contigo, que tú decías, mira, en lo que estamos de acuerdo es que tú crees que los republicanos van a llegar y llamar a votar apruebo, pero que en el fondo tú decías que si que llaman a votar rechazo, Kast gana la presidencia de Chile. Yo he tratado de explicar, tal vez sin lograrlo mucho, pero yo he tratado de explicar que la única manera que Kast convierta este proceso constitucional en algo que lo pueda beneficiar es llamando a votar a favor. Da lo mismo que yo tenga la razón o que tú tengas la razón. Lo que te quiero decir es que estábamos sentados en pantalla 3 tipos que estábamos diciendo 3 cosas completamente distintas. Eso es lo que quiero tratar de decir. No estábamos diciendo lo mismo, ¿ya? O sea, era evidente que iba a confundir. Era evidente que vamos a confundir y vamos a generar eventualmente la impresión que hacen los 3 tipos peleando
entre ellos respecto de una cosa que en realidad va por distintos lados. Y yo te quiero decir, ¿por qué estábamos peleando? No estábamos peleando porque, te repito, los que estábamos ahí tenemos buena opinión de cada uno de nosotros, sí. Pero estábamos teniendo una discusión relevante producto de que los grupos que hoy día están representando la oposición en Chile no están haciendo su pega. Esa es la verdad. Tú acabas de decir que Chile Vamos, a través de Javier Macaya y a través de Chaguán, eventualmente se han quedado callados en este escándalo de la fundación. Y porque es cierto, porque hay fundaciones de ellos también metidos en esto. Si todo el mundo que va a terminar afectado en esta vuelta. Entonces los tipos dicen no queremos revolver, ¿ya? Y no quieren revolver, ¿ya? Y después tú tienes a la gente que está en el proceso constituyente que está feliz con un juguete, ¿ya? Y en ese juguete que tienen, eventualmente yo usé como ejemplo el día sábado como Luis Silva y Beatriz Evia han poco menos que convertido el anteproyecto de los expertos en un buen punto de partida, y lo dijeron expresamente. Entonces están trabajando para llamar a votar a prueba. Y yo he tratado de explicar que ese problema lo vamos a tener. Entonces, mi diferencia con Iván consiste en que yo no creo que estos plebiscitos se ganan así por inercia. Incluso uno de los momentos que tuvimos una diferencia de opinión el día sábado fue que yo critiqué el manejo de la campaña de rechazo y él lo defendió. Él dijo que la campaña de rechazo había sido óptima. Y yo quiero decir que la mejor demostración que no fue óptima es que no tuvimos un solo rechazo y al día siguiente del resultado, la gente que manejó la campaña trató de convertir rechazo en apruebo. Y nos impusieron este nuevo proceso constituyente a como lo estamos viviendo hoy día. Así que esto no salió bien, salió mal, por así decirlo. Porque produce divisiones en tu mundo, sobre todo en el tuyo. Entonces, ahí finalmente se complejiza más la discusión. Porque aparte que en el chat, live chat, eventualmente todo el mundo rendía opiniones más bien puntúas, por así decirlo. Aparece Rodolfo Pérez, que es amigo de todos nosotros, eventualmente dice, ¿quién puede ser el próximo presidente de Chile? Y tú comprenderás que ya veníamos discutiendo, estábamos discutiendo lo que iba a ocurrir de aquí a diciembre, pero de aquí a diciembre. Sí. Entonces se mete la discusión con respecto a la elección presidencial y eso contamina todo. ¿Te fijas o no? Hoy día, en el marco de la discusión con las fundaciones, me han estado escribiendo si yo creo que esta crisis va a ayudar a una disputa presidencial entre Evelyn Matei y Kast. Tú comprenderás que preguntarme a mí eso es como ponerme una gina en el traste, por así decirlo, porque yo alego todo lo contrario, ¿te fijas o no? En el sentido de que esta cosa, ya estamos cansados de esa forma de llegar y ponernos el pie encima de esta cosa. Nos imponen una constitución, nos imponen candidaturas presidenciales y gobiernos de minoría que terminan mal. Entonces, yo lo que he tratado de llegar y decir es que esta cosa hay que hacerla al revés. Hay que, como tú dijiste en ese programa, trabajar hacia el plebiscito. Trabajemos hacia rechazo, organicemos ese esfuerzo, juntemos gente que hoy día esté consciente de eso, porque no vamos a tener partidos políticos que nos van a ayudar. No vamos a tener partidos políticos que van a ayudarnos. Vamos a tener personas que van a estar en contra. Y una de las discusiones que hubo ese sábado fue con motivo de la discusión del acto que se hizo en la Alameda por la ESI. Ah, sí, por la ESI. Este instructivo sexual, por así decirlo. Sí, y que ustedes estuvieron discutiéndose que el acto había sido grande, chico, no, porque la Jimena estaba en Costa Rica, pero lo había visto y estaba muy descorazonada con la convocatoria. Gonzalo Chuaki había ido y estaba descorazonado también por ello. Y después tú tenías a Iván que decía que él no iba a ir a ningún acto con Pedro Pool o con Pancho Muñoz. Y no iba a ir a ninguno de ellos porque eso. Y yo trataba de decir que este era el mismo problema que teníamos nosotros en los 80. Porque en los 80 yo traté de decir ahí también aparecía el MIR. Ella aparecía, eventualmente aparecía gente del frente. Y desde el régimen militar trataban de decir que cómo podían nosotros aparecer con esta gente. Y nosotros teníamos que un poco desmentalizarnos de esa pelea, porque esa es la pelea de ellos, no es la pelea nuestra. Así que, por lo tanto, yo tenía situaciones en donde la católica, porque tú no lo conoces si lo conociste, pero yo lo conocí, aparecía el cura Maroto, y el cura Maroto era buena persona, te voy a decir. Entonces aparecía un cura medio loco, eventualmente, que tenía como una barbita corta aquí, sí. Blanca, ¿sí? Y que llegaba sonriendo, y era el MIR. Entonces tú tenías toda esta especie de iconografía rupturista, revolucionaria, con la bandera roja y negra, el MIR, eventualmente. Y tú tenías este curita que estaba con una sonrisa. Y el cura Maroto era un cura activo, no era un cura en sueño. Y en ese entonces el arzobispo de Santiago era Monseñor Juan Francisco Fresno, si tú recuerdas bien. Sí, claro.
Y si había alguien que Monseñor Frer no protegía, lo protegía, no le hacía, no le refregaba la cosa del MIR, era el cura Maroto. Entonces el cura Maroto aparecía en todas estas cosas blindado, blindado por el arzobispado, si no lo tocaban, no lo tocaban. Entonces el cura Maroto siempre estaba con una sonrisa. Tú ibas a estar en un acto, estaba todo el mundo muerto, estaba todo el mundo muerto de miedo, lo que tú quieras, y el cura Maroto estaba feliz. Si tú empezabas a dar la imagen de que no podías sacarte una foto con el cura Maroto, era imposible, ¿te fijas o no? Era imposible, porque te ibas a encontrar con el personaje a cada rato. En algún momento, yo conté el sábado que en algún momento me trataron de presentar a mí a Buchmann, a Sergio Buchmann, el del Carrizal Bajo, el actor. Y yo dije, no quiero conocerlo. Tomás, pero él quiere conocerte a ti. Me da lo mismo, yo no lo voy a conocer. Era distinto lo que me pasaba con el cura Maroto, pero yo dije, no quiero, no tengo ganas. Y ellos, y se dieron, las personas que efectivamente me propusieron eso, sabían perfectamente bien por qué yo estaba diciendo no gracias. Estaba diciendo no gracias. Yo sé con quién estoy. Para serte sincero, tú me puedes sacar 40 años de vida política a mí y yo no creo que me hayan encontrado muchas situaciones incómodas. Incluso el otro día que me invitaron, amigos míos, como se llama, para el aniversario de la primera protesta, el 84, a nivel nacional, que se hizo un acto en el Campo Oriente. Yo le había dicho, como yo te conté, a Rodolfo Seguel, que yo no iba a ir a un acto en La Moneda. Pero después me llamaron por teléfono amigos míos que la FEUC me quería invitar a mí al Campo Oriente. Entonces yo dije, que me inviten. Y cuando me invitaron me dijeron, ya Tomás, ¿vas a ir o no vas a ir? Entonces yo empecé como a dudar y me dijeron, Tomás, vas a ir. Tú vas a ir. Eran todos amigos del PC, todos del PC. Vas a ir. Bueno, fui. Y yo les dije, pero me van a pegar. Tomás, no te van a pegar nadie. No te van a pegar nadie. Y no pegó nadie. Me trataron como un príncipe, te voy a decir. Me trataron extraordinariamente bien, te voy a decir. Y hubo un momento en que nos sacamos una fotografía y se hizo el acto adelante, el frontis del Campo Oriente. Y esto es hace pocas semanas atrás. Y se hace un acto adelante. Y había unos muchachos con banderas de la J. ¿Ya? Con la bandera de la J. Entonces está ahí puesto. Entonces cuando me ponen en el medio, entonces yo le digo a los tipos, suban la bandera. Entonces me estaban sorprendidos, ¿por qué quieres que subamos la bandera? Porque yo no tengo fotos con la bandera de la J. Y quiero tener una. Quiero tener una foto con la J. Entonces cada vez que entonces estaban haciendo los discursos, como diciendo, entonces poniéndose más duro, ¿ya? Y estos gallos estaban como cansados porque ya llevaban ya un buen rato con la bandera arriba, se les iba cayendo, le decía, suban. Entonces se reían, porque yo trataba de decirles no se acomplejen y tratan de alguna manera de llegar y vivir, efectivamente son sus posturas. Y a mí no me va a afectar sacarme una foto o salir una foto en un lugar u otro, esa cosa no me acompleja a mí, porque ya sabe todo el mundo lo que pienso. Y el problema lo tienen ustedes más que yo. Que ustedes salgan con alguien como yo los complica más a ustedes que ustedes salgan con una foto conmigo. Y esa cosa yo la he tenido siempre clara. Entonces, cuando tú tienes hoy día esta cosa de que te van diciendo, no, yo no me puedo sacar una fotografía con Pedro Pool, yo no me puedo sacar una fotografía, yo no puedo ir a un acto con Francisco Muñoz, yo no puedo ir a una cosa. Yo les digo, ustedes están locos, porque la verdad la cosa es que no hay caso de que no vas a poder llegar y evitarlo. ¿Te fijas o no? Por supuesto. Si tú pretendes juntar gente y todo lo demás, no puedes seguir dividiéndolas y tienes que llegar y tener la voluntad de llegar y ir y comprender que algunas de estas convocatorias no van a tener la fuerza que tú dices tener. O sea, era evidente que el acto de la ESI eventualmente todavía compromete a grupos todavía muy específicos de gente que están muy afectados por la agenda de diversidad sexual que tiene el Ministerio de Educación. Pero esa cosa no es transversal. Hay otras personas que los va a calentar. Si tú te recuerdas el sábado, Iván Poduje llegó y dijo que una de las cosas buenas de la campaña del rechazo el año pasado había sido con mi plata no. Y yo no lo alcancé a decir. Pero te quiero decir con sinceridad, y eso calienta a algunas personas. El tema previsional no calienta a todas las personas que votaron rechazo. No. Hay personas que votamos rechazo que quieren también tener otro sistema previsional y que probablemente pueda ser distinto al vigente, por así decirlo. Entonces tú tienes que llegar y lograr no convertir estas campañas en un todo o nada.
¿Me cachas ese punto? Tú no los puedes llegar y convertir en algo o que están 100% de acuerdo conmigo o yo no voy a estar, porque estás frito. No vas a poder avanzar en esta materia, no lo vas a poder llegar y realizar. Y ese es el problema de la que estás teniendo en este momento, que yo tuve con Javier Macaya y con Luciano Cruzco, que con Gonzalo Cordero y con la Marcela Cubillo eventualmente el año pasado, porque los gallos querían tener control de rechazo. No querían tener un solo rechazo, pero tenían que tener control porque al día siguiente querían llamar a prueba. Claro. Lo mismo que fue Brexit en Inglaterra con el Partido Conservador y Theresa May. Bueno, aquí está ocurriendo lo mismo. O sea, los gallos están más dedicados al problema de poder que tratar de lograr juntar a chilenos eventualmente en una sola campaña. Y eso es lo que a mí me tiene muy afectado, porque en el fondo, Andrés, tu oposición no quiere cambiar el gobierno. Quieren tener a este gobierno, ojalá con Giorgio Jackson adentro y con todos estos pecados adentro para que los puedan llegar y pegar, para discutir, pero no van a mover un dedo por cambiar. Por eso la oposición desde el 7 de mayo no ha pedido cambio de ministro. Por eso cuando se discute la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda, aparece Cristian Monkeberg y aparecen senadores diciendo no los queremos acusar. Por eso tú tienes eventualmente a personas diciendo no quieren ejercer su rol. Y esa cosa es muy perversa. Es tremendamente perversa porque te genera un nivel de confianza en grupos que no saben para quién están trabajando. Y ese es el problema que tú tienes en este instante con la falta de liderazgo y con la falta de claridad de lo que hay que hacer para adelante. Hay un vacío político aquí que es muy severo, por así decirlo. Y ese es el problema. Este gobierno descansa de eso. Descansa que no tiene una oposición. Y descansa de que desde el 4 de septiembre del año pasado ha pretendido acomodar a grupos. Primero le entrega a Vlado Milosevic a la presidencia de la Cámara. Después, posteriormente, mete a Carolina Tobá y se arma la trenza Tobá-Marcel para pelear contra los otros. Después, posteriormente, meten a una trenza de la Corte Suprema para llegar y en el Ministerio de Justicia, con Luis Cordero, la masonería. Y además llegan y justamente definen el fiscal nacional, con Ángel Valencia. Después, posteriormente, tuviste un cambio de gabinete que significó la incorporación del MAPU a través del canciller, a través de, ¿cómo se llama?, del ministro de Cultura, que hoy día está cuestionado por todos lados actualmente. Tiene un paro, tiene el problema Frankfurt, tiene un problema eventualmente de una disputa en todos los frentes, por así decirlo. Bueno, pero los meten ahí adentro. Y después, ahora tú tienes esta guerra con Revolución Democrática. Tienes una guerra. Y además no solamente lo tienes en el gobierno. Hace pocos días atrás se produjo el Día del Orgullo Gay, que además fue hecho en simultáneo con toda la crisis de los ríos, de los temporales. Y se terminan peleando en la calle a puñete. Y todo gente que yo conozco. Estaba ahí Rolando Jiménez y se pelea con el PC. ¿Ah? Se pelea con el PC. Y realmente da lo mismo quien tenga la razón. Porque tienen en parte razón ambos. Y en parte ambos son culpables, por así decirlo, de esta cosa. Porque unos instrumentalizan políticamente y los otros simplemente se han vendido por proyectos al gobierno de turno, sea el de Piñera, sea el de Bachelet, sea el actual. Y tú tienes a los gallos actualmente peleándose en la calle. Entonces, si tú eres persona que ha participado de colectivos LGBT en el país, ¿qué ganas vas a tener de llevar a tu familia a ir a una marcha del orgullo gay en mitad de un temporal, donde todo el mundo está peleando por las fundaciones, y además que te vas a agarrar a puñete con lesbianas, con grupos gays, eventualmente que se te van a llegar y justamente meter, poco menos te van a agarrar a palos? ¿Quién va a querer ir a la calle para eso? Nadie. O sea, lo que yo te quiero decir, efectivamente, todo el mundo está peleando aquí. No tienes una voluntad de buena onda, cultural, que quiera llegar y justamente dar, efectivamente, llegar y hacer esta cosa para adelante. Están todos divididos, peleando pequeñeces. Esa cosa hoy día hay que suplirla. Ese es el verdadero desafío del liderazgo político. En una de las imágenes de la ESI aparece Johannes Kaiser, ¿cómo se llama? Adelante la moneda haciendo una arenga. ¿Y por qué no me gustó? Yo no le tengo tanta mala a Johannes Kaiser, pero ¿por qué no me gustó? Yo lo dije hoy día en uno de los posteos, porque yo he convocado a la calle y he ido a la calle cuando no había nadie en la calle, así que he ido a la calle solo en algunas oportunidades. Pero quiero llegar y decir con sinceridad que tienes que saber para qué vas a la calle. No basta salir a la calle para denostar a otro. Tú sabes que Martin Luther King, cuando peleaba por los derechos civiles, ¿sabes lo que hacía?
parte de sus manifestaciones era ir adelante de las comisarías. Iba adelante de las comisarías y se hincaban todos a rezar. Se hincaban todos a rezar adelante de los policías, que estaban todos los policías los iban a agarrar a palo, y se hincaban todos a rezar, ¿ya? Y los destruyeron. Era una cosa impresionante. Tú tienes que tener lógica para esto. Tienes que saber lo que quieres lograr. ¿Verdad? Tú no puedes ir solamente a la guerra. Tienes que ser capaz de proyectar esperanza y llevar a la gente a una cultura de la protesta, pero en positivo. Eso es lo que se llama no violencia activa. Y eso es lo que tienes que ser capaz de alguna manera de convertir en esto. Y eso yo siento, como me decía alguien el otro día, que no hay gente hoy día que esté alegando por la no violencia activa. No hay gente que lo valore, no hay gente que entienda para qué se trata. Hay una rabia, convocatorias episódicas que están yendo. Bueno, aquí en el programa de ayer de Sebastián Cristi, la tercera mención a mí, que tiene que ver con lo que quiero llegar y decirte, es que Sebastián llega y hace una pregunta a la Vanessa Kaiser y a Alexis López. Y les pregunta usándome a mí de ejemplo respecto de que yo, en el fondo, minimizo el globalismo y la amenaza globalista de grupos que quieren de alguna manera venir para acá y poco menos imponernos una agenda, en este caso, los objetivos del desarrollo actualmente del 2030, actualmente de las Naciones Unidas. Entonces, yo hoy día le escribí a Sebastián, le dije, mira, yo voy cuando ustedes quieran invitarme. Incluso Alexis llegó y dijo que, yo me reía porque decía, aparte de tratarme muy bien como una persona que he estado con él y que hemos conversado, que somos amigos actualmente, y eso es cierto, no está diciendo nada equivocado. Y él llega y dice que, más allá de lo personal, yo en realidad no escucho y es imposible hablar conmigo porque la verdad es que yo no dejo hablar. Y además llegó y me dice, y es cierto, yo creo que tiene razón, ¿eh? Yo creo que es una crítica bastante buena que se me dirige a mí. Pero él llega y dice que yo minimizo estas cosas como que en realidad prácticamente no existe eventualmente una amenaza de esta naturaleza. Yo creo que ahí tergiversan un poco lo que yo he dicho. Porque si tú recuerdas bien cuando hemos hablado de estos temas, y yo lo he hablado con varias veces, distintas personas, yo he reconocido que hay gente eventualmente desde los socialismos de Europa, que en la medida que fueron perdiendo elecciones se fueron primero a la burocracia de Bruselas y después a Naciones Unidas y se las tomaron, ¿ya? Y en el fondo la evolución de estas instancias se ha convertido en una monserga que es muy controvertida internamente por sus respectivos países. Por eso el populismo en Polonia, por eso los gobiernos húngaros, por eso actualmente la pelea. Mira, acaba de haber una elección parlamentaria en Grecia y Syriza, que es lo más parecido a Podemos y a Gabriel Boric y toda la gente del Frente Amplio, arrasaron, perdieron, les fue pésimo. Entonces, los desplazaron. Lo mismo pasó hace poco eventualmente con la gente de Pablo Iglesias en España, con Podemos. Entonces, y lo mismo había pasado con el Partido Laborista bajo Jeremy Corbyn. Si eso es lo que salvó a los conservadores en el último ciclo. Era que se habían enajenado estos gallos. Ahora están a punto de volver los laboristas, pero a través de un grupo humano que no tiene nada que ver con esa izquierda. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir, entiendo esa manipulación de estas instancias, pero, en donde yo discrepo con Alexis, con la Vanessa, con Sebastián y con todos los que me cobran esto, es de que ellos hacen algo que yo creo que ellos no se dan cuenta de lo que hacen. Porque por un lado ellos reclaman contra la ideología y yo diría la perversión de esta izquierda marxista que quiere destruir la familia, que quiere destruir el Estado, que quiere destruir eventualmente valores reales. Y yo creo que en parte tienen razón, ¿ya? Hay grupos que están con muy mala leche, por así decirlo. Pero cuando ellos tratan de identificar a estos grupos como los causales de un mal, en el fondo elaboran una conspiración tal que si es que yo no la acepto como tal, que en el fondo yo estoy obligado a aceptarla como una conspiración, que me obligaría a hacer las siguientes tres cosas, pondré. En el caso COVID me hubiera exigido ser Chile eventualmente y declarar la guerra a China, porque en el fondo lo hubiera tenido que llegar y culpar del virus, eventualmente, que es intencional. Hubiera tenido que llegar y justamente poco menos que no haber tenido respuesta sanitaria alguna. Hubiera tenido que llegar y comprarme eventualmente
hubiera tenido que llegar y justamente romper con Naciones Unidas. ¿Ah? Y yo te voy a decir que tú me has escuchado a mí llegar y decirte que efectivamente yo soy contrario en cierto sentido al Pacto de Bogotá, creo que contamina, creo que hay que abrirse la posibilidad de retirarse, pero creo que Chile eventualmente tiene una tradición multilateral que no tienes por qué renunciar. Entonces, estas personas, sin querer reconocerlo, lo que te están exigiendo eventualmente es que tú tomes a todas estas personas como un enemigo no externo, sino que interno. Y la lógica de la conspiración y el enemigo interno es lo que te produce este ping-pong derecha-izquierda que yo no soy partidario de seguir fomentando. ¿Me cachas ese punto, no? No me vas a ver a mí ni entretener la lógica que ha llevado a producir a Boric, que en el fondo es muy reactiva, es la lógica de los 50 años, es seguir viviendo en la misma pelea, es resucitar eventualmente. Ahora están haciendo una película delante de la moneda. No me vas a ver en ese juego a mí, para nada. Pero de la misma manera que no me vas a ver en eso, tampoco voy a conceder a otras personas que quieren llegar y demonizar a otros grupos al punto de mantenerlos en el gobierno. Si eso es lo que están haciendo. Quieren mantenerlos como espantapájaros en el gobierno y no siquiera tocarlos. Si por ello, ojalá duren los 2 años y medio que les quedan, porque de esa manera aseguran que el péndulo viene al otro extremo. Y tú sabes que yo cada vez he repetido la frase que creo que hay que salir de Weimar sin caer en Hitler. Y yo se lo vengo diciendo muchas veces, por así decirlo, como para que alguien se sorprenda que yo estoy diciéndolo. Claro, la Vanessa Kaiser, que además ella es regia, y además es inteligente y muy capaz, y ella llega y dice que yo soy ecléctico. Yo hubiera preferido que ella hubiera dicho que yo soy excéntrico. Yo reconozco que soy un excéntrico, pero no soy ecléctico, como diciendo soy cualquier cosa. Yo no soy cualquier cosa. Yo no soy una persona de opiniones a medias tintas. ¿Tú me consideras un tipo a medias tintas? A mí no soy medias tintas. No soy a medias tintas. Yo soy una persona con opiniones bastante tajantes, por así decirlo, pero no tengo las opiniones de esas personas. Y una de las diferencias más marcadas que yo tengo con algunas de esas personas es que ellos quieren ver un enemigo interno tanto como ellos han sido considerados enemigos para otros. Entonces, el juego del enemigo interno, yo lo único que quiero decirte, querido amigo, a quien ha perjudicado en los últimos años no es una izquierda. El juego del enemigo interno en América Latina ha perjudicado a la derecha. Esa es la verdad. El que ha salido perdiendo de la pelea del enemigo interno en Chile y en la América Latina es la derecha. Por eso los 50 años, por eso mantener vigente el tema eventualmente del golpe, por eso mantener la pelea del pasado, por así decirlo. Y yo no entiendo cómo haya personas que quieren llegar y tener eso, a menos que crean que en algún momento esta cosa se les vuelva a su favor. Y eso es pírrico. Eso no sirve para nada. Si aquí hay gente que lo único que les interesa es ser gobierno por 6 meses o por 5 meses hasta que tengan a todo el país de nuevo en la calle en contra de ellos, es que no entienden de nada lo que ocurrió en los últimos 3 años, desde el 18 de octubre. No tenemos gobierno. Y eso no solamente con Gabriel Boric, fue también con Sebastián Piñera y ya a final del gobierno de Bachelet fue igual. Sí. O sea, seguir gobernándonos con esa lógica no tiene pies ni cabezas. Y ese es el problema. Y eso hay que tratar de llegar y justamente cambiarlo. O sea, ahí donde te dicen, del mismo modo que Iván Poduje te dice, yo no voy a ir a un acto con Pancho Muñoz o con Pedro Pool, ahí te dice eventualmente, personas que yo no les tengo mala, pero te dice eventualmente Alexis López o la Vanessa Kaiser, si yo no les acepto a ellos la pelea antiglobalista, Soros y de toda esta cosa, la ONU, de la amenaza, poco menos que nos salgamos de la ONU, por así decirlo, no pueden hacer algo en común. Entonces yo les debo llegar y decir, es que no te puedo llegar y hacer eso, no puedo llegar a ese extremo. Y te vas a encontrar con muchas personas que en esta vuelta se puede llegar y levantar una plataforma común sin caer en esos extremos. Y ahí es donde quedan marcando ocupados, no les gusta. Y eso es lo que le dije a Sebastián Christie, invítame. Yo no voy a discutir sobre Soros o sobre la Agenda 2030, porque tenemos distintas opiniones sobre eso. Yo lo que voy a tratar de discutir es preguntarle a ustedes o a distintas personas si es que para llegar y cambiar este desastre que tenemos en Chile, este desastre, tenemos que llegar y ponernos de acuerdo poco menos de que al frente tenemos unos enemigos pervertidos, el enemigo de siempre y que tenemos que llegar en el lugar. Yo no tengo esa formación. No lo hice con Pinochet, lo voy a hacer ahora con esta gente. Yo no los tolero, ellos no me toleran a mí. Si tú me llevas a un acto con este gobierno, eventualmente me van a escupir.
Pero la verdad las cosas es que yo no voy a hacer con ellos lo que ellos han hecho con el resto del país. Yo no voy a cancelarlos. Yo no creo en las cancelaciones políticas y creo que es posible hacer un país en donde converjamos y no divergemos. Y creo que es clave. Esa es la verdad. No, tienes razón en eso. Tienes razón. En general, a los países no les va bien cuando los políticos aplican las teorías de las cancelaciones. No les va bien. Eso es indudable. Yo soy más de la política de las conversaciones y de los acuerdos, más que de la cancelación. El problema está en que con un gobierno como el que tenemos actualmente, ¿cómo llegas a acuerdos? Si ellos están... No pretendo. No terminen. Yo pretendo efectivamente que efectivamente, yo no creo que Chile tolera 2 años y medio más con estos gallos ahí adentro. Yo tampoco creo. Pero tú te das cuenta lo raro, que yo te estoy diciendo que hay que llegar y en el fondo no cancelan a nadie y que estos gallos no están en condiciones de terminar, mientras que los otros, que son mucho más puntudos, quieren que queden a los 2 años y medio, pero solamente para llegar y profitar de ellos, usarlos como espantapájaros. Yo creo que eso es irresponsable. Yo creo que eso es políticamente inviable también, porque además justifica a estos otros bestias. Lo justifica. Eso es la razón por la cual Macaya, por eso Chaguán y todos los demás, en el fondo, negocian con ellos y los tratan de contemporizar por debajo de la mesa. No, yo no creo en eso. Al contrario. Sí. Estoy equivocado. Estoy muy equivocado, ¿no? No, para nada. Oye, Tomás. Pero yo te voy a pedir un favor. Dime. Nosotros, el favor que te quiero pedir es que la tarea que tenemos que convencer, y sobre todo tú en tu mundo, tenemos que organizar rechazos a diciembre. Sí, sin duda. Yo por eso en ese programa llegué y dije, lo dirige Iván, si no tengo ningún problema. Además, querer llegar y dirigir esta cosa es como medio absurdo, por así decirlo. Pero lo que no puede ocurrir es que te digan, no hagamos nada, que esto va a ganarse solo. No. Que esto es una cosa que efectivamente... No, eso yo encuentro que eso es irresponsable. Eso es súper irresponsable. Y eso no va a funcionar bien. Hay que dar liderazgo, y no solamente por el plebiscito, no solo por lo que viene de aquí a ese momento, sino por lo que viene después. Hay que llenar ese vacío, hay que dar liderazgo. Y no hay que tener complejo en ello. O sea, lo que me está pasando en este momento es que hay gente que no le gusta ese relato. Porque en el fondo, ¿de dónde viene esa gente? Esa gente viene del entorno Kast, querido hermano. Si esa gente viene del entorno Kast, no quieren que esta cosa se fragüe. Lo mismo que me pasó cuando yo discutía con Javier Macaya, con Luciano Cruzcoque en el año pasado. No querían armar una cosa. No quieren perder el control. No quieren ceder el control. Eso es lo que yo creo que nosotros no podemos permitir que ocurra. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar a un solo rechazo y demostrar de que ahí es transversal. Te vas a encontrar con gente que tiene distintas opiniones. Va a tener distintas opiniones sobre previsión, va a tener distintas opiniones sobre el globalismo, va a tener distintas opiniones sobre incluso unos de otros. Hay algunos que no se van a caer bien. Hay unos que no importa. Aquí un solo rechazo. Y eso, llegar y justamente tratar de darle esperanza al país, hablarlo en positivo y decirle a todos estos bestias de que en el fondo no es grave rechazar en diciembre. Primero, porque el país no quiere otra constitución. Segundo, porque no puede llegar y echar por la borda 40 años de mediaciones políticas en un país, en democracia. Exacto. Y porque además la solución que están proponiendo es un retroceso. Es una imposición de la clase política para llevarse la pelota para la casa. Y va a producir más malestar y más problemas que soluciones. Y ese es el desafío que tenemos que hacer en pocos meses. Pero hay que llegar y trabajar eso. Esa es la verdad. Eso es lo que me ha llevado a mí a conversar con otros muchachos actualmente que están en una fundación de gente que yo no tengo nada que ver, porque es la fundación, nuevamente, que te lo mencioné el sábado. Ahí hay un sujeto que ha hecho unos comentarios con respecto al anteproyecto de los expertos que realmente vale la pena, que se llama Francisco Cancino. Y él, la gracia que ha tenido las minutas, porque hizo una minuta de 52 páginas, que además yo me la mamé entera, pero la gracia que hizo el trabajo, él, es de que no solamente agarró el anteproyecto de los expertos y lo comparó con la constitución vigente, sino que agarró, cosa que nadie ha hecho, agarró el proyecto constitucional de la anterior convención constitucional y lo contrastó con el anteproyecto de los expertos para entender la lógica de algunos de los cambios que están introduciendo. Y realmente hizo un muy buen trabajo. Entonces, tú ahí te empiezas a encontrar, ¿qué quieres que te diga? Él proviene de una fundación, hasta la Tere Marinovich, que tú comprenderás,
tú me juntas a la Tere y yo en un mismo lugar y en el fondo va a ser peor que con Iván Poduje el otro día. Vamos a terminar agarrado de los pocos pelos que me quedan en la cabeza y vamos a terminar mal. Pero ahí hay gente capaz. Tú has visto que yo he tenido de repente, he participado en programas con Gretchen Schwenger, efectivamente, o con otras personas que efectivamente me han estado, efectivamente, el mismo Gonzalo Chuac y otras personas, la misma Pia Marinovich que tú tienes con cierta regularidad. Hay que juntar a personas y ser capaces de que eso se vaya multiplicando, ¿te fijas? Porque hay muchas otras personas que más o menos piensan igual. Y eso hay que tratar de hacerlo disciplinadamente. Entonces, tu canal puede llegar y ser un vehículo importante para ello. Yo creo que hay que llegar y motivar más y conversar. Y yo no lo voy a convencer. Yo no voy a convencer, Iván, de lo que estoy tratando de venderte. Pero tú lo puedes convencer. Gonzalo lo puede convencer. Otras personas lo pueden convencer. Y ahí vamos sumando. ¿Te fijas? Y esa cosa es una tarea que yo siento, Iván, Andrés, quisiera pedir que la hiciéramos. No para la presidencial, sino que para ahora diciembre, que la hiciéramos porque nadie la va a hacer por nosotros. Nadie la va a hacer por nosotros. Y eso es una cosa que es súper importante decirlo. Juntar a gente como Sergio Melnik, juntar a gente eventualmente de distintos lados, que sea capaz de llevar una sola visión con respecto del plebiscito que tenemos de aquí a diciembre. Nada más. No hablar de la presidencial, no hablar de las municipales del próximo año, no hablar de las parlamentarias. No, el plebiscito final, nada más. Ese es el desafío que tenemos que hacer. Esa es la verdad. Sí, yo coincido, ¿te acuerdas? Yo lo dije el sábado, que nosotros tenemos que focalizarnos primero en tener una sola voz para rechazar o estar en contra de lo mismo. La cosa es que no se apruebe el segundo mamarracho. ¿Ah? Porque hay gente que dice, no, es que no es rechazo, es en contra, da lo mismo. Rechazo, en contra, la cosa es no aprobarla, es desaprobarla. Desaprobar la nueva constitución. Y del mismo modo que yo podía aparecer con el cura Maroto, ustedes no se molesten eventualmente si que, no estoy diciendo en esta plataforma porque yo creo que no se va a sumar, pero no se molesten de repente de llegar y encontrar la razón a Gabriel Salazar, que está en la misma. O que no se molesten eventualmente otros porque está Pedro Pulo, porque está eventualmente Francisco Muñoz. Eso no es mi problema. Aquí, si todo el mundo quiere votar rechazo, eventualmente bienvenido, eventualmente. Y tratar de alguna manera de llegar y justamente hacer de ese clamor, de esa demanda, algo transversal, que tenga consistencia y de que nadie te genere complejo por promoverlo. Nadie. Que nadie se atreva a llegar y decir, ¿y ustedes cómo están haciendo? ¿Sabes qué más? Córtenla. No tener complejo frente a eso es clave. Exactamente. Eso es. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Oye, como último tema, una buena noticia. Por fin una buena noticia. Bueno. Finalmente, gracias a la gestión del ministro de Relaciones Exteriores, que es un hombre que tiene experiencia, gracias a Dios, en el tema, nos salvamos jabonados de que no nos quitaran la visa web en Estados Unidos. Y yo estoy en desacuerdo contigo. Sí, y déjame explicarte por qué estoy en desacuerdo contigo. La verdad, la cosa es que lo de la visa waiver ocurrió al mismo tiempo de que se ratificó en el Senado actualmente el acuerdo de doble tributación con Chile. Sí. Fue un tema que estaba en carpeta hace mucho tiempo y que los gringos habían demorado, por así decirlo. Así que algo había ocurrido que el gobierno norteamericano tuvo ganas de hacer un gesto al gobierno chileno, por así decirlo, en esa materia, que llevó al ministro de Relaciones a irse a Washington al mismo tiempo que se estaba produciendo la discusión con respecto a la visa waiver. La discusión que se suscitó desde California y con parlamentarios republicanos que generaron la disputa es algo que ya ocurrió el año pasado. Y en segundo término, era en el marco de una disputa que tenían los republicanos con la autoridad administrativa de Homeland Security del gobierno Biden. Había una disputa política con él, en donde Chile se vio envuelto actualmente, desvenadamente. Sí. Y la verdad es las cosas que por eso nos mandan la comunicación y diciendo, ¿sabes qué más? Chile no está entregando la información, que en parte era cierta, pero estaba siendo más o menos manejada eventualmente con la autoridad del gobierno norteamericano. Y en ese punto, Juan Gabriel Valdés se defendía, diciendo, ¿sabes qué más? Nosotros no hemos preocupado de esto. Pero ¿a dónde yo te digo que no estoy de acuerdo contigo? Juan Gabriel, y yo conozco a Juan Gabriel y conozco más o menos la situación de lo que se está produciendo, no tiene relaciones amistosas
con republicanos. Y eso es una cosa que es un problema. El 2016, Juan Gabriel Valdés también era embajador de Chile en Estados Unidos. Y en ese momento se produce la elección, si tú recuerdas, entre Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Dónde estaba el embajador de Chile en ese momento? En el comando presidencial de Hillary Clinton. Y tú comprenderás qué hacía ahí un embajador en medio de un comando presidencial. Porque él creyó que Hillary Clinton ganaba y no ganó. Así que cometió dos errores. Primero, se comprometió con un candidato y en segundo término, se equivocó respecto al pronóstico electoral. Juan Gabriel no tiene relaciones más allá del Departamento de Estado. Y eso a pesar de la experiencia que tiene y a pesar de los años que se ha dedicado a Estados Unidos. Porque Juan Gabriel se ha dedicado a Estados Unidos. Pero la verdad las cosas que no se ha dedicado a redes transversales porque no les tiene buena. Ese es el problema con Juan Gabriel. Solamente hace diplomacia sobre la base de sus amigos. Entonces no es capaz de anticipar un conflicto político en la cual Chile no tiene arte ni parte, pero que nos vamos a ver envueltos, como fue esta discusión, ¿ya? Y a eso me refiero con que yo creo que Chile no cacha lo que está ocurriendo. O sea, a mí me sorprendió un artículo o una entrevista que le hicieron a un analista a través de America's Quarterly respecto a lo que estaba ocurriendo con toda la región acerca de aprovechar las oportunidades para llegar, por qué se producía la situación de América Latina versus, por ejemplo, sudeste asiático, eventualmente, economías como Indonesia, Vietnam, que estaban realmente teniendo saltos económicos importantes en estos últimos años. Bueno, y ahí explicaba y encontraba bastante interesante. Incluso uno de los comentarios que hacía ella era cómo México, a pesar del deterioro de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de toda la violencia del narcoestado, actualmente, sobre todo en el norte de México, a pesar de eso, todo el norte de México estaba teniendo un nivel de pujanza económica que estaba llevando a un nivel de integración cada vez más pronunciado con Estados Unidos, al punto que Texas acaba de anunciar que por primera vez en su historia su población latina supera el resto de la población del estado. Junto con Arizona se convierten en estados latinos, propiamente latinos. Bueno, eso significa un intercambio muy profundo, por así decirlo, ¿te fijas, no? Entonces, ella trataba de problematizar acerca de los desafíos y los obstáculos que hacían que esta cosa funcionara bien, que tenía que ver con corrupción, seguridad y los temas eventualmente sectoriales, con, al mismo tiempo, las oportunidades que nosotros no hemos sabido aprovechar. Y yo cuando veo eso, estoy observando a Chile como hoy día nosotros no estamos en la foto. Y da lo mismo la visa waiver. Por eso estoy contestando, Andrés, esto no es solo visa waiver. Esto es cómo Chile vuelve a tener un poco más de visión estratégica que aproveche eventualmente las oportunidades en la región. Bueno, te quiero decir que ahora nosotros hemos tratado de meternos en el conflicto que tiene México con Perú, en la disputa política con motivo del término del gobierno de Pedro Castillo. Y eso ha llevado eventualmente que Chile va a presidir ahora la Alianza del Pacífico. Pero la verdad de las cosas es que Chile tiene que llegar, fíjate que en el tema del litio, en el tema eventualmente de llegar y aprovechar eventualmente nuestras integraciones económicas, por así decirlo, Chile está muy al debe de una visión estratégica que llegue y aproveche la situación en la región y los problemas que está teniendo el resto de la región. No los tenemos, no hay una estrategia exterior. No existe, Andrés, no existe. Ese es mi problema. Entonces, toda esta cosa es visa waivers, estábamos amenazados y ahora no estamos amenazados. Pero la verdad las cosas es que no hay una cosa potente, bien hecha. Hoy día mis compañeros de derecho, cuando yo les mandé el link de este programa, hay uno de ellos que me escribe y me dice, Tomás, ¿por qué no habláis un poco más de Putin? ¿O por qué no hablas más del tema exterior? Y yo les dije que iba a hacer lo posible, pero lo que quiero tratar de decir, Chile no está en la foto. No está en la foto. Esa es la verdad. Brasil hoy día tiene una situación rara, en donde por un lado está teniendo un desempeño económico Lula mejor que el que se esperaba. Pero la verdad las cosas es que tiene un deterioro político interno producto del conflicto con el Congreso, producto de una muy mala política exterior, que se ha notado con motivo de la cosa de Maduro, con la cosa con respecto a Ucrania, con respecto a sus incursiones afuera, que tú tienes eventualmente ese gobierno en este momento con una situación compleja. Tienes a Argentina con una elección presidencial en octubre y con unas primarias que se van a hacer ahora en agosto, eventualmente. Y tú comprenderás que las perspectivas de esa elección presidencial son completamente distintas a lo que se supone. O sea, Chile no está en la foto. Eso es lo que quiero decirte. No está. Nosotros estamos hablando de la Constitución,
de las fundaciones, tiene la crecida de los ríos, la visa waiver, pero no tienes estrategia de desarrollo, no tienes una cosa que tú puedas decir para dónde vamos. Tienes una acusación constitucional contra el ministro de Educación y tienes al mismo tiempo un país que se pelean en las calles a puñete, y si no a puñete, a balazos, porque tienes un cuadro, un país que no va para ninguna parte. Ese es mi problema. Sí, sí, exactamente. Yo creo que en todo caso, Tomás, yo lo que pienso es que habría sido perjudicial, muy perjudicial para Chile haber retrocedido con la visa waiver. Pero te va a pasar de nuevo el próximo año, pero te va a pasar el próximo año igual. Te va a volver a pasar, porque esto se hace en el marco de la discusión presupuestaria de los tipos. Exactamente. Y te niegan los financiamientos a un departamento dedicado al proyecto con nosotros para llegar y generar el hecho político. Entonces te va a producir, esto pasó el año pasado, pasó ahora y va a volver a pasar el próximo año. ¿Sí? Es la verdad. Sí, va a volver a pasar. Se va a volver a discutir, y como aquí los delincuentes van a seguir entrando a Estados Unidos, porque eso va a ser un hecho, es un hecho, claro. Probablemente tengamos un año más de asueto con esto de la visa waiver y ya después ya se va a acabar. Pero y como me dijo un amigo mío, mira Tomás, el problema no solamente son chilenos que están entrando eventualmente a Estados Unidos y que hacen estas macanas. Nosotros le hemos dado carta nacional a colombianos, a venezolanos, a peruanos, a distintas personas de otras nacionalidades, y le hemos dado efectivamente acceso a estos programas que tiene Chile, efectivamente en función del hecho de haberle dado trato nacional a estos inmigrantes. Y por lo tanto, uno de los problemas que tenemos es que estamos dando patente de corso a personas que no han nacido acá, por así decirlo, en el flujo de acceso a otros países, por así decirlo. Esas personas menores. No, eso para mí es un error. Dice llanamente, un error. Yo creo que la visa waiver siempre fue pensada para los chilenos, no para la gente nacionalizada. Yo creo que es un beneficio para el chileno. Pero bueno, es una discusión que da para largo, porque hay gente que va a decir que no, que eso es discriminatorio. ¿No? O sea, no, pero la tienen. Pues sí, en tanto son nacionales. Y te voy a decir una cosa. Te has encontrado que cuando se ha producido problemas en la frontera con Texas, no ahora, pero se produjo hace unos meses atrás, te encontraron que de los documentos que encontraban ahí, como que los votaban ahí, efectivamente que los votaban, habían varios chilenos actualmente. Sí. Habían documentos de chilenos en esos tránsitos. Esa es la verdad. Sí. Claro que sí. De hecho, haitianos entraron con cédulas de identidad chilena y las votaron en Estados Unidos, tú sabes. Exactamente. Así es. Pero bueno, mira, yo creo que se han cometido tantos errores, Tomás, en nuestro país desde hace varios años, ¿no? Yo no puedo decir que sea solamente en el gobierno de Gabriel Boric. Estos errores yo creo que se vienen cometiendo hace por lo menos unos 16 años. El tema migratorio y el tema del cambio de la ley es de Sebastián Piñera. El cambio de la ley de migraciones es de Sebastián Piñera Echenique. Y fue una mala ley, una tremenda mala ley. Sí, pero recuerda tú que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet los haitianos entraban en camionadas a Chile. No, claro, es un problema de manejo. El problema es la ley, es que tú le diste a extranjeros, personas de ingreso irregular, le diste trato nacional. Esa cosa no la hace nadie. No lo hacen los bolivianos, no lo hacen los peruanos, no lo hace nadie, lo hacemos nosotros. Esa cosa no tenía pie ni cabeza, por así decirlo. Sí, Sebastián Piñera cambió la ley y la cambió para re mal, no la cambió para mal, la cambió para re mal. Ahora no sé en qué estaban pensando. ¿No? ¿Qué? Y estableció visa de chilenos para llegar y visitar a Rapa Nui. No sé si te acuerdas. Eso se hizo a través de Senatur. ¿Te acuerdas que efectivamente tú ahora para ir a Rapa Nui, tú tenías que pedir visa siendo chileno? Yo qué helado. Y fíjate que en el anteproyecto de los expertos, hay una cláusula de excepción para Rapa Nui en esta materia. Yo qué helado. Si eso es territorio nacional. Sí, pues. El día que tú renuncies al hecho de llegar y tratar Isla de Pascua como parte del territorio en igualdad de condiciones con el resto, lo vas a perder. Es una cosa impresionante. Son unos bestias. Sí. Qué cosa. Tremendo. Querido amigo, ya estamos. Yo creo que estamos en hora. Muy interesante el programa, como siempre, querido amigo Tomás.
Les recuerdo a mis amigos que mañana a las 7 de la tarde estamos con Hermógenes Pérez de Arce, así que vamos a estar con un programa bien interesante también. Y nada, pues Tomás, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias como siempre, por tu análisis tan asertivo. Y nos vemos, pues, querido amigo. Cuídate mucho. El próximo miércoles estamos al aire y si tenemos algo que conversar en la semana, nos comunicamos. Se entendió bien, no me porté mal hoy día, como me porté el otro día. Hoy día yo te pido disculpas si me porté mal el otro día. Yo creo que la Jimena debió haberme odiado, porque yo creo que la que me conocía menos y yo abusé de los términos, así que pido disculpas si es que me porté mal. No, está bien. El sábado te portaste mal, pero hoy día te portaste muy bien, muy, muy bien. Querido amigo, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Que estés bien. Chao. Muchas gracias por todo. Un abrazo y nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Que estén bien. Chao. Okay. Un abrazo. Chao.